Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Hoy tenemos un programa especial, un programa que vamos a salir, no sé si bailando, pero por lo menos vamos a salir tarareando o silbando algún tango, porque vamos a darle la bienvenida aquí en La Máquina de Pensar a Rosalía Alonso. ¿Cómo andás, Rosalía? ¿Andás bien? ¿Cómo estás, Pablo? Muchas gracias por recibirme. Y bueno, ojalá que sí, que podamos salir bailando después de esta entrevista. Sí, 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 porque si algo queda claro en la serie que se va a estrenar, en Cambalache, la serie sobre el tango que se va a estrenar muy próximamente el martes 18 de mayo, bueno, no falta tanto, eh, lo que queda muy claro es que el tango se puede bailar o se puede tararear de muchos modos, ¿no? Si queda claro algo, digamos, en el capítulo, por lo menos que yo vi, el episodio, es que ya no hay aquella historia tan rígida, parece, del tango, ¿no? Tan tradicional. Contame cómo nace esta serie escrita y dirigida por vos, Cambalache. Bueno, la serie surgió como una idea hace muchos años. Yo, bueno, bailo tango, empecé a aprender a bailar en la adolescencia, en el 2005, y bueno, me fue pasando que a medida que aprendí a bailar, como que vas descubriendo, después de que sabes hacer unos pasos bien y podés disfrutar lo que estás haciendo, empecé a disfrutar la música, empecé a escuchar las orquestas, los cantantes que podía escuchar mientras bailaba. Y bueno, después a raíz de que también estudié comunicación, me dieron ganas de poder documentar qué estaba pasando, porque allá por el 2006, por ahí, fue que yo me encontré también con gente de mi edad que estaba bailando, sobre todo mucha gente que se había acercado por el baile, pero muchas personas que también estaban componiendo. Bueno, en esos años empezaba también el Cuarteto Ricacosa, subirse a los escenarios, y de ahí surgieron mis ganas de poder documentar qué estaba haciendo esta generación por el tango. Hoy, bueno, ya no somos tan jóvenes, tenemos entre 30 y 40 años, pero creo que desde aquel momento hasta hoy hay un recorrido muy rico de lo que se está haciendo del tango, tango nuevo, ¿no? Composiciones nuevas, letras nuevas, otras maneras de vincularnos. Y bueno, de ahí surgieron las ganas de hacer cambalache, y bueno, obviamente que después, con un grupo de amigos y de profesionales increíbles, fuimos trabajando la idea. Por supuesto que también tuvimos que pasar por el camino de la financiación, que es un camino también difícil y que hay que tener mucha paciencia. Pero bueno, Cambalache, yo no me acuerdo ya bien en qué año nació como una idea, pero sí en el 2018, que empezamos fuerte con el proyecto, digamos. Sí, empezar fuerte con el proyecto implica, entre otras cosas, ese largo camino de buscar financiación a través de los concursos, ¿no? Digamos, de presentarse con proyectos. Y digo, eso es un trabajo que es un trabajo serio, un trabajo que hay que tener cierta constancia, pero también hay que tener un poco de suerte, si se quiere, porque a veces uno hace un proyecto serio, sólido, y no sale, ¿no? O no saca premio, saca mención, digo, eso ocurre. Y en el caso de Cambalache fue ganadora del Fondo de Fomento de ICAO, también el complemento de TNU y de TV Ciudad, Fondo de Complemento de la Comuna Canaria, Fondo de Montevideo Filma, o sea, bueno, un fondo también de Montevideo de socio audiovisual. Tuvieron, digamos, no sé si suerte, pero eso habla de mucho éxito en la previa ya. Bueno, como tú decías, bueno, hay que tener mucha paciencia también, porque por suerte hay un montón de personas que están trabajando y haciendo series y haciendo documentales y ficciones, y bueno, en cada convocatoria siempre hay muchos proyectos que se presentan. En nuestro caso, bueno, ICAU, que fue el primero que tuvimos la suerte bueno, de ser beneficiarios, fue la primera vez que nos presentamos y que ganamos. La verdad que fue una sorpresa, porque de estar también vinculada antes en otros proyectos como productora, uno va aprendiendo el trabajo de la paciencia, también, bueno, trabajar la frustración cuando no sale y uno de repente está necesitando que ese fondo salga para terminar o para filmar. En el caso de Cambalache, bueno, fue de entrada que pudimos ganar el fondo de producción, y bueno, después sí fue como aprender a tener paciencia con respecto a los demás fondos que fueron llegando, ¿no? Es todo un camino, y creo que le pasa a cualquier persona que, bueno, que emprende un proyecto audiovisual en Uruguay, porque ni que hablar que los fondos
públicos son fundamentales porque gracias a ellos podemos filmar, pero bueno, también hay un montón de personas que están trabajando y a veces, bueno, los fondos no son suficientes, ¿no? Para la cantidad de personas y contenidos que se están gestando. Bueno, Rosalía Alonso, también ahí está por un lado el tema, ¿no? El asunto del tango, que yo no sé si está tan tratado en Uruguay, y por otro lado, obviamente, está la calidad del proyecto. Y por otro lado, me gustaría preguntarte, antes de hablar directamente de la serie, tendría que haberlo hecho al principio, Rosalía, ¿dónde estudiaste comunicación? ¿Dónde hiciste de productora? ¿No? Yo, bueno, me formé en la Universidad de la República. También, bueno, tuve la suerte de poder estudiar en el Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina. Allí estudié producción, ya hace unos cuantos años, cuando era más chica. Estudié gestión cultural. Y bueno, ya hace muchos años que trabajo como productora. Es como, digamos, mi nicho es la producción. Esta es la primera vez bueno, me corro de allí para bueno, estar en un rol nuevo, que es la dirección. Y bueno, y actualmente formo parte de TV Ciudad, ya hace varios años que trabajo allí como productora, así que bueno, también de haber formado parte de formar parte de TV Ciudad y de también haber formado parte de Feriados, que fue una serie uruguaya también, que se estrenó, como bueno, se va a estrenar Cambalache en Canal 5 y en TV Ciudad. Yo allí trabajé como productora, para mí fue como un proyecto muy importante porque también entendí que era posible hacer una serie en Uruguay. Ya allí, bueno, pasé bueno, todos estos caminos que comentaba de la financiación, de las dificultades, pero bueno, fue un proyecto hermoso y la verdad que Feriados también como que me dio muchas energías para después decir, bueno, ahora sí voy a hacer Cambalache, porque bueno, se puede y también creo que hay que tener la convicción de que uno tiene ganas de hacer ese proyecto y también, bueno, tomarse el tiempo, porque lleva mucho tiempo también. Lleva mucho tiempo y aparte hay que tener esa convicción, esa necesidad y también ver la posibilidad de que, o la posibilidad, o la necesidad de que de que es un proyecto necesario, ¿no? En este caso, toda la movida del tango, que como pasa muchas veces en nuestro país, no sé, Rosalía, si estás de acuerdo con esto que te voy a decir, pero se producen cambios, se ven cosas que están cambiando constantemente, pero no hay registro o no queda una serie, ni mucho menos a veces programa, digamos, ¿no? O sea, no hay registro de todos esos movimientos. Y en el caso de Cambalache, el episodio que yo vi, simplemente hablando del baile, este, se muestra, es la punta del iceberg, ¿no? Es un movimiento impresionante. Sí, esto que decís del registro es bien importante porque creo que algo también que me enseñó este camino por la serie y sobre todo la editora de la serie, Cecilia Almeida, con la que trabajamos muchísimo, es lo importante que es documentar y lo importante que es el archivo que uno genera, ¿no? Como que quizá uno no se da cuenta que también está generando material audiovisual para el futuro. Nos pasó que, bueno, Cambalache también, cada capítulo narra un poquito la historia de cada uno de los capítulos. Por ejemplo, en el caso de baile, que es el que tú comentabas, vamos repasando cómo fue evolucionando el baile, cómo empezó a bailarse y cómo fue evolucionando hasta el día de hoy. Y para todo eso también nos apoyamos en material de archivo para poder contarlo. Y nos dimos cuenta, por ejemplo, que de los 90 hasta los 2000 era lo que más nos costaba conseguir archivo Sí, audiovisual. Nos costaba sí. mucho. Entonces también si Cambalache puede ser un aporte para el futuro, ¿no? Para que de repente en 10, 20 años alguien pueda ver la serie y diga, mira qué bueno que cómo era en este momento, porque Claro. también, más allá de la movida del tango, también nos refleja cómo somos, cómo somos como sociedad, qué inquietudes tenemos, que eso también es nuestra cultura, ¿no? Nos trasciende el tango y pasa a ser como parte de nuestra cultura general, ¿no? Cómo la transformamos, cómo la cuidamos. Y bueno, cuidarla también implica eso, ¿no? Generar un patrimonio que es audiovisual en este caso. Sí, y en el caso del baile, más todavía porque se menciona, ¿no? De que no hay, obviamente, el tango en cuanto a letras, es mucho más fácil acceder a letras viejas o de larga data, o lo mismo para grabaciones que las hay viejísimas. Pero que en el caso del baile, obviamente, bueno, se menciona ahí, ¿no? Puede haber una foto, puede haber un dibujo, pero
pero no hay gran registro. Y también lo que surge en el episodio de Cambalache del baile es que es algo que está en continua evolución, algo que no siempre tenemos presente, me parece. Vos, obviamente sí, Rosalía, porque sos del baile y sabés que sos, digamos, de esa zona tanguera y milonguera, pero no siempre se tiene presente que es algo que está en continua evolución esto. Sí, como tú decís, Pablo está en continua evolución y creo que de lo lindo que me llevé la sorpresa, también mientras filmábamos con el equipo y fuimos conversando con las distintas personas, que algo que permanece es como que el tango puede evolucionar en el caso del baile, ¿no? Pero el abrazo es algo que es como que está siempre, ¿no? Ese encuentro, y me parece que eso es muy importante destacarlo, porque a veces uno piensa que, no, cuando piensa de repente como en ese estereotipo de la pareja bailando tango, que obviamente a mí también me encanta ver tango bailado hermoso, pero bueno, a medida que uno va evolucionando como persona, ¿no? Porque por suerte podemos ir cuestionándonos también sobre lo que estamos construidos, esa imagen se va como. Gente, estamos en la máquina de pensar, estamos conversando con Rosalía Alonso. Ella es guionista y directora de esta serie que se va a estrenar el 18 de mayo en el Canal 5 y en TV Ciudad. La serie se llama Cambalache y va a abordar el fenómeno del tango en estos momentos en el Uruguay, básicamente en Montevideo. Entre otras cosas, Rosalía, los episodios, los capítulos van a versar sobre la historia, las voces, la música, el baile, las letras, las orquestas, el bandoneón y el género, ¿no? Todo eso, te pregunto, cada una de esto que acabo de leer son los títulos de cada episodio, son, digamos, temáticos o hay un hilo general en toda la serie. Como bien decís, son los nombres de los capítulos. Los capítulos son temáticos. Por ejemplo, en el caso del bandoneón, conocemos personas que hoy están tocando el bandoneón, las dificultades que tiene a veces conseguir este instrumento, porque es un instrumento que tiene ya casi 100 años, desde que empezó, sobre todo un modelo de bandoneón, que es el AA, que es el que, bueno, casi todos los bandoneonistas les gusta conseguir porque tiene un sonido muy particular. Y bueno, cómo es esa búsqueda, cómo es aprender a tocar hoy bandoneón en Uruguay, y también repasar un poco la historia del bandoneón. En este sentido, en todos los capítulos, según su temática, se hace como un pequeño repaso histórico de, bueno, de cómo fue, ¿no? En el caso del bandoneón, cómo llegó al Río de la Plata, porque es un instrumento que en realidad se creó pensado para como órgano portátil, ¿no? Como que se quería salir A de las alguna iglesias. manera. Exactamente, entonces bueno, como las personas no iban a la iglesia, había que de alguna manera salir y con ese fin se creó este instrumento, que bueno, de casualidad llegó al Río de la Plata y de repente es el lugar que lo adoptó y que le dio la fama, ¿no? No es un instrumento, si bien es un instrumento alemán, en Alemania no es un instrumento tan popular como de repente acá en el Río de la Plata, ¿no? Entonces, como ir contando de repente ese contexto para que también nos ayude bueno, contar el hoy, ¿no? De repente, por ejemplo, en el caso de las orquestas, que hay otro capítulo que está dedicado a las orquestas, bueno, cómo fueron las grandes orquestas, ¿no? Cómo comenzaron los conjuntos de tango, qué instrumentos había en cada uno de los conjuntos, y bueno, que hoy en día quizá no es tan rentable tener una orquesta tan grande, pero bueno, existen las orquestas escuelas donde se aprende a tocar tango, donde esa es la finalidad de la orquesta, y sobre todo que mucha gente joven se acerca a aprender tango. Entonces, siempre cada capítulo tiene como ese contraste con la historia para conocerla y para que quizá quienes también no tienen mucha idea del tango, porque tampoco porque hay que conocer todo, puedan ir conociendo un poquito y también entender y ver desde qué lugar nos paramos hoy. Ni que hablar que como, bueno, las personas que forman parte de este cambalache tienen que ver conmigo, con mi generación, con las personas que yo me fui encontrando a lo largo de estos años y en el recorrido desde que también empezamos a filmar la serie, hay como un cierto hilo narrativo que Ah. obviamente va como creciendo y va avanzando en los 8 capítulos.
Claro, claro, de alguna forma, Rosalía, se habla son más de 60 entrevistas, veo aquí, a distintas personas de esta comunidad llamada tango, ¿no? Pero bueno, que van a bailar a Sí. la milonga, van a hacer la milonga, y donde aparecen, reitero la palabra diversidad, porque es un fenómeno que está siendo complejo y donde está todo en evolución, en cuestionamiento. Yo me acuerdo, te cuento, Rosalía, hace un par de años, porque La Máquina de Pensar es un programa más que nada literario, ¿no? Entonces, Ujú, se había hecho en el Ministerio de Turismo y, bueno, pasaron por La Máquina con concursos de letras de tango. ujú, Pasó Miguel Ángel Olivera, Álvaro Ojeda, incluso se editó un librito con esas letras, eso, ¿no? ujú. Y antologías también, antologías de letras de tango. Y una de las cosas que quedaba claro en ese momento, eso fue hace un par de años, era que el tango, a partir de los años 70, ¿no? A partir obviamente de esa bisagra, de ese eje que es Piazzolla, ¿no? Ujú, Había empezado a cambiar la música y en los años 70 había empezado a cambiar la danza, ¿no? Como muy, este, con grandes giros, digamos, ¿no? Con grandes ujú. cambios. Pero no así la letra. La letra del tango estaba como anclada en determinado imaginario, en fin, no sé cuánto. Y yo me acuerdo que les dije que es increíble que en Balada para un loco poner la palabra astronauta en un tango, ¿no? O sea, en ese sentido, ¿no? Porque parecía que, bueno, y bueno, eso también está analizado. Hay un episodio que se llama Las Letras acá en Cambalache. Sí, hay un episodio que se llama Las Letras, que como tú decías también, repasa qué fuimos escribiendo a lo largo de la historia del tango, que bueno, es un género que ya es difícil decir cuándo cumple 100 años, pero está cerca de, si ya no los cumplió, está cerca de cumplirlos. Ujú. Y sí, sobre todo creo que también poniéndome en la piel de lo que han dicho los entrevistados, que creo que las temáticas del tango son las temáticas humanas, ¿no? El amor, el desamor, la amistad, pero creo que lo que cambia es el cómo lo contamos. Y eso me parece que es importante porque hoy hablabas de Balada para un loco, que ni que hablar que Horacio Ferrer, Eladia Blasquez, Chico Novarro, que son eh, poetas que también marcaron una generación en el tango y son muy importantes porque también de alguna manera rompieron con algunas cosas de cómo, de ese imaginario tanguero que se seguía construyendo y como tú decías, aparece la figura de un astronauta de repente en un tango, y creo que esa evolución continúa hasta hoy en cómo escribimos, ¿no? Desde las palabras que elegimos, desde cómo contamos las historias, ni que hablar que, por ejemplo, el Cuarteto Rica Cosa es un ejemplo también bueno, de usar un lenguaje más nuestro, ¿no? Como algunos dicen lunfardo, otros dicen que no es lunfardo, ¿no? Porque también estaba esa discusión que tuvimos la suerte de poder hablarlo con Daniel Vidar, que forma parte de Cambalache, Ujú. la diferencia entre el lunfardo y el lenguaje popular, pero bueno, ni que hablar que las palabras también de aquel lunfardo del tango o de aquel lenguaje popular que se usaba en aquellas épocas, sigue hasta el día de hoy. Entonces, eh, también ver qué palabras continúan, qué significado le damos, y me parece que eso es súper valioso de las personas que están escribiendo hoy, ¿no? Ujú. De todas formas, todo está en evolución y hay algo que te quería preguntar que me quedó del bloque anterior referido al baile, em, y que obviamente vos ahí como directora y como entrevistadora te pones a bailar, también aparecen tus pies ahí bailando, ¿no? Me Este, costó igual, me costó aparecer. sí, mirá, ¿no? Sí, sí, sí. Apareces bailando con una chica que ahora se me olvidó el nombre, pero ella enseña tango en el centro que es cultural urbano, ¿no? Ujú, sí. Para personas en situación de calle. Y es algo que yo ya lo conocía al director, a Walter Ferreira de Urbano, Ujú, pero te tengo que confesar acá, que si bien yo sabía que se trabajaba con gente en situación de calle, gente a veces es indigente, ¿no? Me costaba imaginarme cómo eso podía funcionar. Y ahí está también lo que es la cámara, lo que poder filmar y poder tener la confianza que te dejen poner una cámara ahí adentro y verlos bailar y verlos cómo cierran esa sesión
de baile, y me pareció uno de los puntos más altos, digamos, del episodio, ¿no? Me pareció muy emotivo. Bueno, la bailarina que tú decías es Gabriela Farías, que es quien está a cargo de ese taller de tango para personas en situación de calle. Y yo creo que lo importante que hay que transmitir cuando uno piensa también en los derechos, tanto culturales como los derechos que tenemos que tener cualquier persona, es el acceso, ¿no? Y creo que en ese sentido, Urbano, y bueno, ni que hablar que Urbano nos abrió las puertas, Jorge Fierro, que también trabaja en Urbano, es parte del equipo de Cambalache, es uno de nuestros camarógrafos, así que también para nosotros fue un placer poder ir a filmar en esa oportunidad de Urbano y también participar de la fanfarria invernal, que es una actividad que hace el espacio urbano, abierta a todas las personas, que también la pudimos filmar. Es justamente eso, lograr que lo que nos une sea compartir cosas como personas, digamos, ¿no? El abrazo, en el caso del tango, ¿no? Compartir un espacio, mirarnos a los ojos, como les decía hoy, apagar un poco la mente y dejarse estar ahí, porque creo que a veces suena un poco cliché, pero es así realmente. El tango tiene algo de conexión Sí. que hay que entregarse. Y para mí esa experiencia en Urbano fue muy linda, para todo el equipo, la verdad, fue preciosa, porque también nos enseña mucho a nosotros, ¿no? Nos enseña que si serán importantes, cuidar los derechos que tenemos, ¿no? Y sobre todo a veces que sentimos que la cultura, quizás los derechos culturales son los más vulnerados, que son muy importantes, porque la cultura no es solamente entretenimiento, es mucho más que eso, es una pasión, es un oficio, es una profesión, es educación también, así que me parece que también habla de eso, ¿no? De las personas, en el caso de Gabriela Farías, de Jorge Fierro y de todas las personas que trabajan en Urbano y que han trabajado también en otros espacios, de justamente brindar y garantizar que eso sea así, porque eso nos ayuda también a integrarnos, ¿no? Y eso me parece que es importante también poder contarlo. Creo que desde ese lugar, Cambalache, si bien es una serie de tango, también es... ¿Qué ocurre cuando el cuento y la poesía pasan por la voz? La palabra a través de la garganta y junto al corazón transforman al texto. Cuando pasa por la voz, un espacio para oír la voz de poetas y narradores. Una herida esquemática, de Ana Blandiana. De hecho, en el mismo instante en que oí el rum rum violento de la chalupa, supe que tenía que morir. Reconoció para sí el delfín, un tanto intimidado por la fuerza de la inmanencia. La posibilidad de alejarse solo dependía de él, y ni siquiera habría necesitado hacerlo a una gran velocidad. No haberlo hecho era una prueba de que todo tenía que suceder tal como ocurrió. Y estaba incluso ligeramente encantado por ello. Si se hubiera atrevido a confesarlo todo, habría reconocido que experimentaba un sentimiento en cierto modo agradable, como si se hubiera sentido halagado por la importancia que se le concedía de repente, por el primer plano que iba a ocupar, aun cuando fuera solo por unos instantes. Ahora se dejaba llevar por las olas que antes solía romper sin haber tenido nunca tiempo de contemplarlas, y descubría lo agradable que resultaba estar muerto y abandonarse a merced de unos elementos inesperadamente suaves. Cuando fue arrojado a la orilla, más exactamente cuando después de depositarlo con delicadeza sobre la arena y de haberse asegurado de que lo podía abandonar tranquilo, el mar se retiró suavemente, deslizándose a lo largo de su cuerpo sólido y alargado, aureoleado por un resplandor metálico, sintió un momento de terror, como si hubiera querido volver a toda prisa, y solamente al descubrir que no era capaz de hacerlo, comprendió que tampoco tenía nada que temer. Permaneció así, inmóvil por primera vez en su vida, y por muy impropia que le pareciera la expresión, no renunció al posesivo aplicado a una realidad sobre la que ya no tenía derecho. Inmóvil por primera vez, representaba tal revelación que el descubrimiento de la inmovilidad se incorporaba paradójicamente a la vida,
y se convertía en una sensación demasiado intensa como para poder considerarse fuera de ella. Luego, a excepción de la inmovilidad, no ocurrió nada más, y este nada más era uno de los estados más agradables que jamás había conocido. «Parece más bien una copia», oyó de repente de una voz sorprendentemente cercana. «En todo caso, un cuerpo geométrico perfectamente pensado, concebido así para poder avanzar por el agua lo más velozmente posible. La cabeza del tipo de un submarino, el cuerpo un fuselaje aerodinámico, la cola un timón y al mismo tiempo una hélice. Nada le falta ni le sobra. De todas las suposiciones, la más difícil de admitir es que se trata de un animal, un ser», añadió otra persona en un tono perezoso que tuvo el don de indignar bruscamente al delfín. «Sobre todo el ojo es totalmente artificial», añadió la primera voz, con tanta seriedad que al delfín se le pasó el enfado. Le hubiera gustado cerrar 2 o 3 veces el párpado a modo de demostración, pero el hecho de no poder hacerlo ya no lo entristeció, sino que lo divirtió todavía más. «Y la piel parece de plástico», precisó alguien bien educado y pedante. «¿Parece?», se rió otro. «Es exactamente de plástico, polietileno, poliuretano y cloruro de polivinilo. Mira, aquí se ve la fibra del tejido industrial, la marca de la fábrica». El delfín hubiera querido ver también, claro está, el lugar en el que su piel acreditaba ser un producto industrial, pero ya no necesitaba recordar que no podía moverse. Empezaba a descubrir los límites y las ventajas de su nueva situación. «Y este supuesto ojo, cortado tan geométricamente», continuó sabionda al sentirse escuchada la misma voz burlona, «¿quién podría pretender que es capaz de ver? La imitación de la vida es tan torpe y desprovista del soplo de autenticidad que ni el niño más ingenuo lo tomaría por un ojo verdadero. Todo está hecho deprisa para reproducir el modelo con el mínimo esfuerzo y con los materiales más baratos». Extrañamente, la palabra baratos ofendió menos al delfín que la palabra materiales. «Se han acostumbrado a no hacer ningún esfuerzo, a no invertir nada. Los tontos de los consumidores se tragan lo que sea, se contentan con cualquier cosa», se embaló el que peroraba. «Esos pobres niños tienen que tomar por un delfín este trozo de plástico hecho en serie y claro está, los padres tienen que pagar». «Nadie exige el pago», observó rigurosa la pedante voz del principio. «Sin embargo, pienso que tiene razón. Su dibujo es demasiado perfecto para ser el de un animal verdadero. La cola, sobre todo, respeta estrictamente las leyes de la náutica y de la dinámica, al igual que la silueta. La vida nunca es tan irreprochable». «A decir verdad, debería sentirme halagado. A su manera, sin darse cuenta, me hacen elogios increíbles», pensó en tono burlón el delfín, un poco cansado ya de la situación y sin la dicha que creía haber descubierto. «Irreprochable y una mierda», vociferó uno indignado. «Han improvisado un buen molde para los idiotas, del que han sacado 50 ejemplares, que han repartido por toda la playa en posiciones naturales. Sus perfectos delfines están registrados en el inventario del litoral, al igual que las mecedoras y los aparatos de gimnasia». «Y yo que pensaba que era único», ironizó sin mucho entusiasmo el delfín. Bien mirado, empezaba a aburrirse con aquel alboroto humano en el que se veía envuelto y comenzó a preguntarse si acaso esta verborrea estúpida y absurda no era lo que se llamaba muerte. «Pero papá, es un delfín verdadero, mira, está herido». «La herida como prueba de autenticidad no está mal», pensó el delfín, y recordó, como una sensación grata, el dolor violento que supuso para él la herida durante unos segundos antes de la muerte. Fue como una revelación brutal de un universo intensamente resplandeciente sobre el que no sabía nada y que había cesado de existir antes de haberse dejado descubrir. Luego la inmovilidad blanca a la que dio paso fue demasiado absorbente y fascinante para dar cabida a lamentos y nostalgias. Solo ahora, al escuchar las voces de aquellos que tenían la inmensa ventaja de poder observarlo, frente a esta ávida contemplación, ser devorado por los peces le parecía de pronto un inesperado privilegio,
el delfín recordó con pesar la brevedad de aquel intenso dolor, conmovedor y vivo, como una oportunidad que había dejado pasar estúpidamente sin aprovecharla. «Creo que le ha golpeado a alguien, papá», se oyó la voz del niño, preocupado, como si temiera herir o agravar el dolor. O tal vez se ha golpeado solo», añadió, todavía más triste, como una conclusión para sí mismo. «Una herida de lo más esquemática, hecha con pinturas ordinarias, pero chillonas, para que se vean», respondió contrariada, con una especie de histeria, la voz cada vez más irritada del que sostenía el origen industrial del delfín y que de este modo demostró ser la que correspondía al padre del niño. Y añadió: «Han llegado a imitar incluso las heridas». «Pero papá, es una herida auténtica, mira, incluso ha sangrado». «Es un delfín auténtico», gritó el niño a punto de echarse a llorar, desesperado por la falta de credibilidad de lo evidente. Y en ese mismo instante estalló en una increíble explosión de alegría, gritando hasta más no poder: «¡Se mueve! ¡Mira, papá, es cierto, está vivo! ¡Se mueve, se mueve!». El delfín esperó un momento la contrarréplica del padre y solo después de convencerse de que ya no llegaría, reconoció también el cese de la inmovilidad. Había sido devuelto al mar. Se alejaba lentamente, arrastrado por los movimientos de vaivén de la ola, que cada vez se replegaba más de lo que había avanzado. Pero sabía que nada había cambiado. No era él el que se movía. Las voces que todavía percibía claramente parecían un simple contrapunto ofensivo. Se los dije, no me habían creído», triunfaba el niño. «Mira cómo bate la ola con las aletas. Mira, mira». De hecho, era la ola la que latía bajo las aletas forzadas a estremecerse rítmicamente. El delfín se dejaba llevar por la superficie encrespada del mar, sometiéndose a un ritmo tan igual a sí mismo que no parecía más que otra hipóstasis de la inmovilidad. «Se está bien así igualmente», pensaba, feliz, esperando la putrefacción. Pero oyó la voz, todavía furiosa, del padre indignado. «Nos hemos pervertido del todo. Ya no somos capaces de distinguir un ser vivo de una pobre copia de plástico. Nos han enseñado de tal manera a desconfiar los unos de los otros que hemos llegado a cuestionar incluso la propia naturaleza. Ni siquiera somos capaces de reconocer la vida. Hasta tal punto nos hemos acostumbrado a falsificaciones y sucedáneos». «Igual de apasionado y siempre equivocado», pensó el delfín con una especie de desprecio dolorido que olvidó inmediatamente, como si la muerte no hubiera sido más que un pretexto para renunciar a ciertos sentidos y traspasar a otros su agudeza. Sintió la caricia del agua sobre su cuerpo, la presión casi sensual de la ola que no había tenido nunca tiempo de observar, y sobre todo, la infinita profundidad del balanceo que se reproducía hasta el fondo y revertía incluso más fuerte a la superficie. La perfección casi insoportable del universo que él había atravesado con la